Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy es viernes. Hoy es un día muy importante porque vamos a hablar de esos temas que ustedes saben que a nosotros nos encantan. Porque son de esos temas que lastimosamente en los grandes medios de derecha, en los grandes medios conservadores, no tienen cabida. Pero aquí sí, porque sabemos que son de interés de la ciudadanía y por eso son importantes para nosotros. Vamos a hablar de la cobertura periodística que dan los medios de comunicación a los temas de violencia, a los temas de inseguridad, de seguridad, a esos temas que tienen que ver con el periodismo, digamos, judicial y la cobertura de la violencia en nuestro país. Para eso están con nosotros dos jóvenes investigadores. Carlos Recinos. Buenas noches. Del área de comunicaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Y Eric Marín. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy contentos de que nos hayan invitado aquí a su programa y felices también de poder presentar a la población en general los resultados de esta investigación. Es interesante porque primero que ustedes jóvenes comunicadores se interesen por investigar. Es realmente, lo llena uno de mucha satisfacción ver que hay jóvenes que están tratando de profundizar en lo que sucede en este caso en las comunicaciones. Ahora, ¿por qué se interesaron en hacer un estudio con este tema, Carlos? Bueno, principalmente hay que recordar un poco el tema de que la universidad, la UCA, siempre se ha interesado mucho en este tipo de temas de carácter social y una de las motivaciones, digamos, por las que el equipo, en realidad, que conformado tanto por catedráticos del área de comunicaciones como de ciencias jurídicas, se interesaron en esto fue a partir del impacto que, digamos, siempre está ahí. Mucha gente dice la violencia en los medios de comunicación afecta, pero hasta ahora, hasta el momento en el país no se ha llevado a cabo ningún tipo de estudio que de verdad demuestre que eso sucede. Sí, solo se dice, ¿verdad? Sí. Y se dicen muchas cosas, desde cualquier ángulo, desde cualquier perspectiva, se dicen cosas, pero otras diferentes, ir y analizarlo ya con método, con sistema, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo que se plantearon, Eric? Pues el objetivo era tratar de obtener el resultado, que es el código deontológico que ahora aquí traemos, que podemos enseñar en la cámara si gustan. Aquí lo tengo yo. Entonces, el resultado era obtener esto, el código deontológico que va a dar directrices a todos los periodistas de cómo ejercer el periodismo judicial, o al menos tratar de dar esos lineamientos para que se dé un mejor ejercicio del periodismo. Y asimismo, mediante esas encuestas y entrevistas que se realizó a lo largo del año a cuerpo jurídico, psicólogos y también a medios de comunicación sobre cómo es que hacen ese periodismo y así obtener esto. Sí, porque la verdad es que el tema de la inseguridad o de la violencia es, bueno, a toda la ciudadanía le interesa, ¿no es cierto? Ahora, bien interesante porque, vamos a ver, ¿qué plantearían ustedes como los principales hallazgos de los que, bueno, imagino que reafirmaron algunas cosas o se encontraron con cosas nuevas? Sí, digamos, un reto de nosotros y de todo el equipo de la investigación fue un poco liberarnos de los prejuicios que ya teníamos, ¿no? De lo que íbamos a encontrar. Es bien difícil. Sí, bien difícil abstraerse difícil. Realmente. Sí. Justamente para eso, la primera fase de investigación fue revisar periódicos de 2 años, de 2012 2013. Revisarlos y encontrar aspectos que nos llamaran la atención, mal uso de terminología, el uso, por ejemplo, de imágenes que violen derechos fundamentales, ahora, por ejemplo, con el tema de la ley Lepina, que quizás revelaban nombres de víctimas de violaciones, a buscar ese tipo de cuestiones. Cuando nosotros encontramos ya ese material, fue que comenzamos a analizar toda esa información y sacar una especie de cuestionario. ¿Qué nos gustaría preguntarle a quienes escribieron esas notas?
Y claro, ¿no? De ahí nosotros confirmamos algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la violencia en las elecciones, que era una de las cuestiones que resaltaban mucho, ¿no? El famoso muertómetro, que eran noticias repetitivas prácticamente a diario, en la que se hablaba únicamente como quien está contando, no sé, cuántos niños viven en su casa. Es decir, es una cosa que a nosotros nos llamaba mucho la atención, porque a veces incluso se repetían la misma noticia. Ponían una noticia de que habían matado a una persona en tal lugar y luego 2 páginas más adelante aparecía de nuevo el mismo muerto. El mismo muerto. Fíjate qué terrible. Y yo recuerdo aquel día, que creo que fue uno de los casos emblemáticos, aquel día que le dieron por llamar el Viernes Negro, sí, producto de alguna comunicación que se filtró, entiendo, de alguna pandilla y que dijo que ese día iba a ser. Pero fue tan obvio que fue, y ahí yo tengo una infidencia que me hizo uno de los colegas que trabajan en esa área, que me dice que ese día un periódico de estos grandes cerró más tarde de lo acostumbrado, porque el editor dijo, hay que esperar para que caigan más muertos. O sea, él sabía, por alguna extraña razón, que ese día iban a haber más muertos que de costumbre. Sí. Qué terrible. Y entonces dio la instrucción de que los periodistas se quedaran ese día más tarde, esperando cerrar la edición, no en la hora habitual, sino más tarde, para garantizar que el muertómetro llegara lo más alto posible. No, es terrible. Nosotros hemos preparado una nota, el equipo de prensa ha preparado una nota que tiene que ver con este tema para que sigamos ahondando en él. La UCA realizó una investigación sobre el periodismo judicial y cobertura de la violencia en El Salvador, con el objetivo de brindar una pauta a los comunicadores, a fin de desarrollar el trabajo con mayor responsabilidad en el tratamiento de las coberturas sobre el tema de la violencia. Plantea orientaciones particulares para que se haga un mejor abordaje del fenómeno de la violencia en los medios de comunicación. Y esto es la propuesta que hoy se está haciendo como un primer evento de presentación que también se espera poder ampliarse a otras zonas del país y obviamente tener otros espacios con periodistas y con directores de medios. Durante la investigación se hicieron varios hallazgos, como las limitantes del estudiante en la universidad al no contar con una asignatura que trate sobre este campo, así también el espacio en el medio de comunicación para evitar la revictimización. Necesitamos una formación permanente, ¿verdad?, del periodista y sobre todo una formación en derechos humanos, ¿verdad? Eso es algo muy amplio y algo muy importante. Yo creo que ciertamente en las universidades nosotros tenemos el desafío de fortalecer la formación en el tema de derechos humanos. El estudio se ejecutó entre enero y noviembre del presente año, en el que se incluyó no solo a reporteros. Con comunicadores sociales a nivel general, puesto que existen muchos comunicadores organizacionales que también son los encargados de ejecutar los comunicados de prensa y que si tampoco ellos dan una información adecuada, por supuesto que los medios repetirán erróneamente la información. Todo el proceso de recolección y análisis de resultados de la investigación conjugó asistentes y colaboradores de ambas ramas, a fin de garantizar el tratamiento integral de la información recogida, misma que buscarán poner a disposición de los medios de comunicación a fin de mejorar el tratamiento de las coberturas judiciales y en especial cuando se trate de la violencia. Bueno, ahí está la nota que se publicó justamente cuando ahí nuestro buen amigo José Luis presentaba al país esta investigación, sobre todo este producto, que me parece maravilloso. Ya lo vamos a despedazar un poquito para que la gente lo pueda ver, para que la gente pueda ver que hay esfuerzos, ojo, que eso es lo interesante, que hay esfuerzos por tratar de hacer el periodismo más científico, más respetuoso de los derechos humanos, que creo que es un poco de lo que está en juego en esto. ¿Qué hallazgos pudieron encontrar en cuanto a la cobertura, Eric? Fíjese que en cuanto a la cobertura pudimos encontrar que generalmente se hace por medio del periodista que se culpe. Hace el juzgamiento social de la persona. ¿Qué pasa? Es un juicio paralelo. Es un juicio paralelo, exacto. Entonces lo que pasa con eso es que ¿quién es el único constitucionalmente que puede establecer si una persona es culpable o no? El juez.
Exacto, eso lo establece el artículo 12 de nuestra Constitución, donde se establece que todo ciudadano será inocente hasta que sea probado en contrario. Entonces, ese juicio paralelo que hace el periodista destruye muchas veces a personas que no son culpables y que al final del juicio se les sentencia que son inocentes. O sea, entonces al pasar eso... Y ya después nadie le limpia el nombre. Exacto, ese es uno de los problemas, porque si usted se fija, inician dándole cobertura a un hecho delictivo. Entonces, al darle inicio, toda la gente sabe quién es porque ya lo establecen en fotos, imágenes, videos. Las personas sí tienen derecho a saber quiénes son quiénes son. Tienen derecho a la información, pero al mismo tiempo el periodista debe de limitarse a respetar también derechos humanos. Porque muchas veces esta persona a la que se le señala son sospechosos nada más. Exacto, son presuntos implicados. Después llegan a ser imputados, que están en ese proceso de investigación, en el proceso. Cuando ya, perdón, aquí un poco, ustedes sabrán mejor los tecnicismos, yo solo del ejercicio periodístico, pero de ahí viene cuando ya tiene calidad de imputado, cuando ya hay una acusación de parte de la Fiscalía en un tribunal, ¿no? Así es, pero generalmente el periodista que le pone que es culpable o que pertenece a pandilleros, y eso es otro hallazgo que hemos encontrado, que generalmente el periodista tiene como ciertos parámetros, llega a la escena y va hacia el policía. Sí. Y el policía le pregunta si es por pandillas, si es algún tipo de extorsión, cosas así. O sea, el periodista tiene como esos lineamientos de ir a preguntar, o sea, ya es una cuestión automática. Y la información que tiene el policía es bien elemental, vamos a ver, preliminar. Es bien preliminar, esa es la palabra, es bien que no tiene mucho fundamento. Y sobre todo basada en suposiciones, porque muchas veces dicen que una persona es pandillera solamente porque quizá el cadáver tiene tatuajes y no necesariamente tatuajes relacionados con pandillas. Lo que nosotros queremos prevenir un poco con el código, o lo que se busca es crear un periodismo más humano, que las víctimas no sean vistas como un producto comercial que vamos a vender, que vamos a presentar en un periódico para elevar las ventas. También, sobre todo, el respeto a los derechos humanos, que muchas personas creen que se debe respetar los derechos únicamente quizá del periodista al momento de decir, este policía está coartando mi libertad de expresión. Se debe recordar también que hay procesos. Por ejemplo, durante las entrevistas que hicimos con abogados, con jueces también, ellos nos comentaban, a veces la cobertura que se hace de las noticias entorpece los procesos judiciales porque revelan el nombre, revelan el rostro de una persona que quizá después es presentada como un testigo y luego estas personas viven con el temor. Empiezan a ser amenazados, o sea, es como que establezca quién fue que presuntamente la familia, las víctimas, ¿verdad? Entonces todos lo conocen, en cualquier lugar donde están, lo conocen y empiezan a perseguirlos a ellos. Entonces viene abajo el caso, los fiscales no tienen que presentar y pueden salir libres aquellos que no deberían de ser libres en ese sentido, pues. Y muchas veces se revictimiza a las víctimas, ¿no? Sí. Encontramos el caso, por ejemplo, de una señora que se había convertido en la imagen predeterminada cuando iban a hablar de un asesinato. La señora aparecía llorando porque le habían matado a su hijo y prácticamente cada vez que iban a dar una noticia sobre un asesinato aparecía la señora, y la señora se acercó al IDUCA, que es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, de la UCA. Hubo un reclamo de parte de ella. Sí, porque pedía que dejaran de pasar eso, porque aunque la señora luego superó todo su luto, esa imagen se lo vivía recalcando. Y es triste, pues, porque en ese sentido se ha dejado de ver a las personas como un ser, una persona más, es decir, una persona que siente, sino que se ve únicamente como algo que me va a servir para rellenar y sobre todo para vender. Sí, bien, es triste. Ahora, me llamaba la atención lo que decías fuera de cámara con respecto a ciertas coincidencias con los tiempos electorales. Sí.
Justamente esa fue otra de los hallazgos. Digo, siempre se ha hablado de esto a un nivel de pláticas informales, ¿no? Pero hasta el momento nunca se había llevado a cabo ningún tipo de investigación seria que lo demostrara. Y nosotros, a partir de toda la fase de investigación que hicimos, nos dimos cuenta de que era tan clara la línea que días antes de las votaciones se hablaba de que era el mes más violento, que nunca había habido tantos muertos como ese día, que la semana había sido la más sangrienta. Que esto que te comentaba del tal Viernes Negro, justamente fue previo a las elecciones del año 2013. Sí, y justamente se hablaba de todo eso. Luego, después de las elecciones, pasados unos 2, 3 días después de las elecciones, las secciones de los periódicos donde generalmente se acumulan la mayor cantidad de noticias violentas, pasaban a cubrir, la sección de sucesos, sí, pasaban a cubrir, por ejemplo, fiestas patronales, la elección de una reina. Desaparecen los muertos, porque ya no venden. Sí, y con el extremo de ver publicaciones como esta, que fue una cosa nefasta, realmente triste, sobre todo porque al principio un partido político se responsabilizó de una publicación de este tipo, que salió inserta en un medio de comunicación de estos grandes, y luego apareció ya sin antes decía que era una publicación de un partido político, de Arena, entiendo, pero después ya no lo decía, es decir, y pasa como que fueran páginas del mismo periódico, y la gente se lo cree. Justamente esto, porque esto fue una publicación de hace unas semanas, justamente coincide con que estamos entrando a una campaña electoral. Sí. Eric. Incluso, fíjese, de acuerdo con esa portada que tiene ahí, me remonto a una portada que hace unos meses, 2 meses atrás, pasó, de que un cierto periódico puso en su portada, quedó molida una persona que había sido atropellada en ese momento, y eso es lamentable, pues, porque ahí está revictimizando, está aprovechándose del dolor de esa persona que está en ese momento sufriendo. Fue una estudiante universitaria. Era una estudiante. No, de bachillerato, ¿verdad? No, universitaria. Que iba saliendo y entiendo que un vehículo la atropelló. La atropelló. Sí. Y la foto fue, me recuerdo bien del caso, que la portada era la foto de la muchacha todavía en el suelo, ensangrentada, sí, porque la ambulancia se tardó, creo que media hora, 45 minutos, una cosa así. Sí, incluso con lo que usted mencionaba de lo del, entre comillas, Viernes Negro, en un grupo focal pudimos encontrar que uno de los periodistas nos dijo de que sí, le dijeron, hay un Viernes Negro, vos anda al centro de San Salvador y ve qué es lo que pasa. Y eso del Viernes Negro había sido generado por una red social. Pero ¿quién le da esa seguridad a esa fuente? Esa es la pregunta. Y entonces, que eso lo podemos conectar con una de las entrevistas que nos dio un psicólogo, que él dijo de que la persona humana, así como estamos en El Salvador, está tan acostumbrada a ver hechos de violencia que llegase a pasar de que todo funciona bien, la institucionalidad, la seguridad, pero la persona se va a sentir perseguida. Estamos como anestesiados. Algo por el estilo. O sea, incluso, todos esos problemas se van a solventar a futuro, pero ¿cuándo? Eso es lo que podemos preguntarnos. Sí, y es bastante claro porque nosotros durante todas las entrevistas que realizamos siempre preguntábamos a los periodistas, sobre todo, si eran conscientes de lo que ese tipo de cobertura a la violencia causaba en la población. Y todos nos decían que sí, que sabían que esto provoca pánico, que provoca mucho temor, pero lo que nos parecía curioso es justamente el no darse cuenta de que a pesar de lo que ellos muy bien saben que causan, ellos todavía no entienden que eso no aporta al país. No, ojo, que tampoco nosotros no queremos decir que el país está 100% bien, pero la cuestión es el volumen que le das. El volumen. Claro, justamente, porque cuestiones que muchas veces
pasan desapercibidas y que son igualmente graves. Por el caso de los feminicidios, muy poco se habla, al punto de que todos los feminicidios pasan por crímenes pasionales, es decir, como si eso lo justificara. Incluso con la misma revisión de periódicos que hicimos, las violaciones, sobre todo a menores de edad, son de las notas que menos aparecen. Aparecen más notas sobre homicidios, sobre robos, que de violaciones. Y las violaciones están porque están, si no, ¿cómo se llama? Organismos como UNICEF no nos estarían llamando la atención a cada momento. ¿Cómo sentiste que fue? Ya nos decía Eric, Carlos, que hay conciencia de que, pero más allá de eso, ¿cómo los periodistas procesan eso que se dice de que la violencia vende? Fíjese la muerte que vende. Ellos éticamente están conscientes de eso, pero al mismo tiempo ellos no quisieran sacar eso, pero está fuera de sus manos porque hay otros que los mandan. Las líneas editoriales. Exacto, hay una agenda que deben de cubrir y lo tienen que hacer. A pesar de que ellos no quisieran, pues tienen que hacerlo. Tienen esa obligación por el medio de comunicación. Por eso que en el código intentamos no solo enlazar a los periodistas o todo tipo de comunicador, sino también a los medios de comunicación, para que ellos tengan el deber de respetarlo también, aunque se sabe que eso no es vinculatorio, este código, pero al menos esas directrices que estén ahí para que ellos puedan realizarlas o al menos realizarlo de manera ética para la población misma. Ahora, Carlos, este código deontológico, digamos que es el principal producto de la investigación. Digo, vamos a ver, aquí lo interesante para que la ciudadanía nos entienda, más allá del investigar y de poder ponerle datos científicos a la cobertura y a lo que la gente piensa, más allá de eso, creo que lo importante justamente es esto, el poder tener algo que nos diga cómo debemos actuar. ¿Cómo surgió la idea justamente de crear este código? A ver, nosotros tuvimos una serie de reuniones junto a nuestros coordinadores, por cierto, un saludo a ellos que nos están viendo seguramente. Tuvimos una serie de reuniones y en esta nosotros nos planteamos qué tipo de investigación será. ¿Será una investigación explicativa? Es decir, a modo de explicar el problema de por qué. ¿Será una investigación más descriptiva, es decir, a modo de describir el panorama? ¿O qué es lo que pensamos hacer? Nosotros apostamos más a una investigación más descriptiva. Justamente por eso es que nosotros revisamos todos esos periódicos, realizamos todas esas entrevistas, porque lo que nosotros buscábamos era obtener insumos que nos dieran un panorama de qué es lo que estaba sucediendo con la violencia. Luego surgió la pregunta, y ahora que ya tenemos esto, ¿qué podemos hacer? De ahí nace la idea. ¿O te quedas solo con la foto y con el problema? ¿O decir, bueno, a mí me parece genial la propuesta? Surge la idea de crear un código deontológico, que bien es cierto, no es obligatorio cumplirlo, pero muchos de los artículos que se plantean ahí están amparados en leyes vigentes. Por ejemplo, el tema ¿cómo se llama?, de no revelar nombres de menores de edad, de no presentar... Es decir, lo contrastaron con otros... Sí, con las leyes que tienen que ver con el... A modo de crear, digamos, algo en la medida de lo posible realizable y sobre todo sustentado en los problemas, porque los artículos responden a problemas que salieron detectados en de la investigación. Y también a modo de resaltar las buenas prácticas, porque esa es otra cuestión. Nosotros no buscamos decir que el periodismo está mal al 100%. Hay errores y esos son los que queremos nosotros esperamos que se corrijan. Pero también encontramos muy buenas prácticas en las que, por ejemplo, una periodista, por ejemplo, colocaba una cita textual de lo que había dicho un juez y luego colocaba a continuación la explicación ya con palabras más disueltas, digamos, de lo que el juez en términos en que los mortales podamos entenderlo. Sí, y eso nosotros lo apreciamos mucho porque eso ayuda a que la población entienda lo que está tratando. Elevar la cultura en esa área de la gente, ¿no? Y nosotros recalcamos mucho eso, que el periodismo es una espada de doble filo.
como bien puede construir una sociedad unida, también la puede dividir. Y nosotros apostamos a que sea constructivo, que sea un periodismo que pueda formar una sociedad de paz. Ahora, Eric, me imagino que en la UCA sí va a ser de mucho estudio este código. Pues sí, pues la verdad es que una de las faltas que encontramos es que hay poca profesionalización o capacitación por medio de los medios de comunicación en esa rama. Sí, si bien es cierto, hay en unos cuantos medios de comunicación que tienen un área establecida de periodismo judicial, por decirlo así. Pero generalmente son los periódicos más grandes. Más grandes, pero al mismo tiempo uno pensaría, sí, ahí vamos a encontrar que los capacitan, pero no son capacitados. Les preguntamos a diversos, ¿y usted recibe alguna capacitación por medio de su medio de comunicación? No, le caía mal al jefe y me mandó para este. incluso también esto recae en las universidades, que no hay una cuestión de que vinculemos el derecho con la comunicación, porque... Y si se hace de una manera bien general. Es decir, yo recuerdo en la Universidad de El Salvador, la cátedra de Derecho de Información, pero justamente es algo, yo no sé, pero yo me cansé de escuchar entre los objetivos de las cátedras. El objetivo es lograr un acercamiento del periodista o dar las nociones de o los principios de, y nunca se aterrizaba, ¿verdad? No, esa es una de las cuestiones a la que la universidad también está apostando, a integrar el estudio de este código a las materias de periodismo. Pero antes me decían ustedes que también como que se iba a abrir una especie de diplomado, ese es otro una especialización. Ese es otro justamente de los productos, digamos, que va a lanzar la investigación, y es la creación de un diplomado sobre periodismo judicial, ya amparado, digamos, desde la academia, para que los profesionales que se quieran formar, que quieran tener, digamos, un bagaje más grande sobre el tema, puedan tener dónde acudir, porque hasta el momento ninguna de las universidades en el país ofrece una capacitación en esa área. Y ya vimos que es un área que los medios le dan mucho énfasis. Sí. Y uno de los problemas también, que al mismo tiempo podemos decir que es un hallazgo, es que hay problema institucional también en cuanto a los juzgados, a los tribunales, porque nos percatamos que en San Salvador es el único que tiene un procedimiento o una oficina de comunicaciones con un jefe de comunicación que le da a ciertos medios de comunicación porque tienen esas alianzas. O sea, hay una especie de amiguismo entre ellos y que solo ellos les envían como memorándums donde dicen, hay tal cosa este día, y así es como ellos se dan cuenta y van. Pero el periodista también dice que tiene ese problema de la inmediatez, de que por cuestiones de que por el tiempo tiene que sacar la noticia, solo consulta con una fuente. Y entonces se va solo con la información preliminar de la que hablábamos hace un momentito. Exactamente, ¿no? Y no hay un enriquecimiento para la población para que pueda conocer desde diversas perspectivas, tanto fiscalía, la parte, ¿verdad?, defendida. O sea, y también que en otras áreas del país, como por ejemplo San Miguel y Santa Ana, no poseen ese procedimiento, no hay una oficina de comunicación ni nada. Entonces los periodistas van generalmente solo el fiscal, pero la otra persona, el imputado. Cuando creo que la regla general es, tener la mayor cantidad de información para dar. De diferentes ángulos, ¿no? Para construir o tratar de acercarnos lo más posible a la verdad, que es nuestro bien más preciado, ¿verdad? Y creo que es la utopía que buscamos todos. Digo utopía porque difícilmente se puede construir una realidad absoluta, pero por lo menos darle a la ciudadanía más insumos. Más insumos para que tenga un criterio amplio, ¿no? Sí. Digamos, nosotros como jóvenes, en realidad nosotros apreciamos mucho el hecho de que se nos brinde la oportunidad de acercarnos a un problema social prácticamente nacional. Y hablo por todo el equipo de investigación cuando digo que de verdad nosotros estamos muy convencidos de que solamente partiendo de pequeños cambios, por ejemplo, con el uso del lenguaje,
podemos de verdad comenzar a darle vuelta, digamos, a esta situación. Cualquiera me diría que sí, solo porque van a decir homicidio colectivo en vez de decir masacre, no significa que van a haber menos masacres. Claro. No se trata de eso, se trata de formar cultura y sobre todo de ser conscientes de que estamos hablando de vidas humanas, de víctimas, de personas que sienten. Ya uno de nuestros mayores referentes, Ignacio Ellacuría, hablaba de la necesidad de crear un periodismo para las víctimas. Es un periodismo que no siga la misma lógica de atropellamiento de derechos, sino que más bien vele por el cumplimiento de sus derechos primarios. Bueno, pero dejemos de hablar del problema. Estamos como aquel artista que no me cae muy bien, hablando del problema, ¿verdad? Sino que hablemos de un poco lo que se propone. Me estoy ahorita, por ejemplo, leyendo esa parte y lo quiero compartir con ustedes porque me parece que este producto en realidad es fabuloso. Y lo otro que ustedes decían de una cátedra de un diplomado, ¿sí? Porque dice aquí, ojo, dice en el artículo 5, principios rectores de la profesión, los comunicadores que cubran hechos de violencia deberán especializarse en la rama de periodismo judicial, independientemente de tener o no un título académico. Deberá ser responsabilidad del periodista, porque es una responsabilidad profesional individual, y del medio de comunicación, es compartida, investigar y capacitarse en el área judicial y de derechos humanos. ¿Por qué esto, Eric? Pues inicialmente habíamos puesto de que fuera para el comunicador únicamente, pero después nos percatamos que no es culpa en sí del comunicador, sino que también el medio de comunicación tiene la responsabilidad de preparar a sus periodistas, porque ellos tienen una responsabilidad que es la información. La información es fundamental para la población. Entonces, por eso que los vinculamos. Sí, es cierto, el periodista individualmente debería de profesionalizarse a sí mismo, pero es el medio de comunicación quien también le debe de dar esas herramientas, así como cualquier otra institución que envía a su personal a que se capacite para dar un mejor servicio. Ahora, ahí está el agravante que incluso hay medios de comunicación que ni siquiera contratan, vamos a ver, que contratan gente que ni siquiera es periodista. Digo, que ni siquiera han tenido una formación académica, ¿no te parece? Sí. Es un agravante, digo. En esos casos, pues con mucha más razón. Nosotros respetamos mucho la vocación de cada persona. Sabemos que muchas personas que trabajan en el ámbito periodístico quizá no han estudiado eso, pero eso yo no tengo nada en contra de los empíricos. No. Se trata justamente, como tú lo mencionabas antes, de la responsabilidad, de saber que estás hablando de un tema de impacto prácticamente nacional. Y que delicado. Sí, muy delicado sobre todo. Ya lo decía Eric, que cuando, por ejemplo, esta señora que estaban abusando de su imagen, o cuando se revictimiza a una persona que además de haber sido víctima de un atropello o de un hecho de violencia, además se le vuelve más víctima porque se le está señalando en el medio nuevamente y se le muestra la identidad, etcétera. Inclusive, cuando realizamos las encuestas a la población en Santa Ana, San Miguel y San Salvador, lo que pudimos encontrar es que los hechos de violencia es lo que más consumen. Entre ellos, en primer lugar, el homicidio, después el robo, si bien recuerdo. Pues había una pregunta que era, ¿qué hecho noticioso de violencia es el que más recuerda en ese momento? Y siempre era de un homicidio que ha pasado en su localía. Pero eso es el 64% de la población encuestada que dijo de que recordaba un homicidio. Ese era lo primero que se le venía a la mente cuando se le preguntaba de eso. Entonces ahí podemos ver que sí hay una gran responsabilidad de los periodistas. Hay muchos periodistas empíricos que tal vez sean buenos en su profesión, claro. Pero también tiene que haber una responsabilidad y tener esa conciencia de que hay que trabajar de manera ética y hay que hacerlo por el bien de las personas. Definitivamente, y por eso ahora quiero remitirme a otros dos artículos. Póngale ojo. Dice, respeto a la dignidad humana.
El artículo 8 dice respeto a la veracidad, que justamente el valor del que hablábamos anteriormente. Pero, y en esto sí quiero que nos detengamos a explicar un poquito más. Dice, el artículo 10, debida diligencia en el manejo de la información. Dice, el periodista, comunicador y el medio de comunicación debe cuidar que la información utilizada dentro de su cobertura mediática no atente contra la vida e integridad física y moral de los involucrados en los procesos, independientemente de que la información esté en reserva o no, según lo establece el artículo 307 del Código Procesal. Sí. Diligente, la palabra diligencia. A veces esta palabra creo que no es muy utilizada, muy entendida, pero me gustaría que nos tuviéramos aquí y explicaran esta parte, que hay que ser debidamente diligente en el manejo de la información. Sí, es justamente por lo que mencionábamos antes, información delicada, que quizá el periodista se puede enojar porque no le dan el nombre de una persona que está siendo capturada, pero el policía sabe por qué no se la da, sabe por qué no lo puede dejar que tome fotos. Es decir, nosotros tenemos que estar conscientes de que hay que ser muy respetuosos, sobre todo de la ley. Y hablo, por ejemplo, en mi caso, yo soy estudiante de comunicaciones. Cargar con un micrófono, cargar con una cámara, no me da poder para pasar encima de las leyes. No, lo que te da es una gran responsabilidad. Sí, justamente. Entonces, por eso es que nosotros integramos ese artículo, para hacer conciencia justamente sobre la responsabilidad y que, por ejemplo, la premura del periodista a decir, sí, pero es que me la tiene que dar ya porque de aquí salgo y voy a cubrir otras 2 cosas más. Es que la ley es la ley. Eso no es justificación. Incluso con eso, yo recuerdo que realicé una entrevista a un policía, un jefe de policía, el cual me comentó de que hubo una captura de alguien que había realizado homicidios allí en la localidad de San Salvador. Pero, y se lo comunicaron a todos los medios de comunicación porque siempre realizan una conferencia de prensa. Bueno, no siempre. No siempre. Esa es otra de las cosas que a veces, y creo que en el pasado se abusaba más de eso, de la presentación de reo. Sí. Creo que hoy es menos y creo que se está haciendo más, el tratamiento que le está dando la institución es más profesional. Exacto. Pero no siempre se hace. Sí. Generalmente ellos lo ven como cuando pasan esas personas, pero que son importantes, hacen ese tipo de presentación, ¿verdad? Y que se lo comunicaron a algunos medios de comunicación y los medios de comunicación decían, por favor, danos ya la noticia, ya. Y él le decía, no, va a ser el siguiente día, porque así lo establecemos para hacerlo de manera oficial. No, ya. ¿Qué pasó? Al parecer ellos inventaron una noticia de alguien que había muerto en Diego de Holguín o Monseñor Romero ahora, ¿verdad? Entonces, inventaron esa noticia los policías, no, si no ha habido ningún homicidio de una señora, parece que había sido, una señora, no ha habido nada de eso, pero ellos por sacar una noticia y como para desquitarse con la institución policial, hicieron eso. Y otra cosa, de que irresponsabilidad. Exacto, y asimismo los periodistas establecen como fuente oficial de la institución al policía inmediato, a la gente, lo cual no debería de ser, sino esa es una opinión del policía agente que está en ese momento, pero no representa a la institución porque él va a dar una cuestión preliminar. Exactamente. Pero ojo, yo quiero más centrarme en este producto. Chiquito, ¿verdad? Alguien debe decir, no, ¿para qué sacaron un producto tan chiquito? No, pero justamente porque es un producto de bolsillo, es para que todo periodista lo porte, lo tenga en su oficina y lo pueda utilizar. Ahora, me parece genial, Eric, que este producto lo puedan utilizar desde la formación del periodista, porque habrá muchos comunicadores que ya están en el ejercicio que difícilmente van a cambiar algunas mañas adquiridas en el ejercicio, pero sí se puede hacer mucho desde la formación, ¿no te parece? Sí, claro, pues sí, esperamos de que todos los periodistas, aunque ya tengan tiempo atrás, ¿verdad?,
de ejercer su profesión cambien esa aunque sean de aquellos que anduvieron cubriendo la guerra. ¿verdad? Sí, exacto. Que muchas veces ahora son los jefes de prensa, decíamos. Exacto. Pero esperamos que eso sea un factor de cambio para todos. Y sí, es importante que de la academia, como lo decía Carlos anteriormente, casi que al inicio del programa, que pues se vaya integrando este código a la academia, y los estudiantes que vayan a ser estas nuevas generaciones que van a también cambiar la forma de cómo se hace periodismo, sepan y se instruyan con ese deber ético que tienen. Ahora, una pregunta, Carlos, y no sé si lo han pensado, imagino que José Luis, nuestro colega, que vi que estaba en la presentación, imagino que era el de los coordinadores, ¿verdad? Él es el jefe del departamento. Él es el jefe del departamento y por lo tanto dirige la investigación. Me imagino que habrá pensado y se los habrá planteado en cómo esto también viene a sumar y por lo tanto planteárselo al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que se ha creado. ¿Lo han visto esto? Digamos, desde esa línea no. Lo que nosotros sí hemos querido hacer y actualmente se están llevando a cabo gestiones es para que organismos del gobierno puedan interesarse en este producto y puedan promoverlo, proponerlo como una herramienta más que se venga a sumar a iniciativas de prevención de la violencia, a cuestiones que tienen que ver más con el trabajo en comunidades, para que la gente también tenga un poco de conciencia sobre lo que, no digamos lo que está bien y lo que está mal, porque no se trata de eso, pero al menos de saber qué tipo de cobertura de verdad me está aportando información y qué tipo de cobertura está hecha para darme miedo. Exacto, porque la ciudadanía tiene derecho a exigir un producto de calidad de acuerdo a lo que los principios del periodismo establecen, porque vamos a ver, yo siempre he dicho, la universidad nos da a los que logramos pasar por las aulas, nos da un título que es, digamos, la autorización para ejercer el periodismo, ¿verdad? Sí. Pero también nos da la obligación de ejercerlo con todas las responsabilidades que están contenidas en este código. Eric. Pues fíjese que como estudiante de Ciencias Jurídicas, ya recién egresado, gracias a Dios. Bueno, felicidades. Pues fíjese, gracias. Fíjese que yo había visto este problema, ¿verdad? Pero jamás me había puesto a pensar cómo se podía solventar o qué dar para dar directrices. Sí. Pero gracias a este proyecto que ha sido coordinado por la licenciada Dulcinea, el licenciado Walter y el licenciado Gabriel, entre nosotros los 4 integrantes del equipo de investigación, pues hemos logrado que este código, al menos por el momento, pueda ser como esa luz, esa guía para todos los periodistas y para todo estudiante, porque es importante que todos los estudiantes sepan sobre qué es lo que deben de hacer, el deber ser, porque eso es lo que busca el deber del periodista. Claro. Cómo ejercerlo y de qué forma hacerlo. De la manera más responsable posible. Por ejemplo, vean, este capítulo 4, aquí yo sé que no lo van a ver, pero se los cuento. El capítulo 4 dice, el comunicador frente a la sociedad. Qué interesante, es decir, no solo frente al medio, frente a la ley, sino frente a lo que es más importante por sobre todas las cosas, que es la gente. Y por ejemplo dice, el artículo 14 dice, protección de personas involucradas, respeto a la veracidad e igualdad de derechos. Oigan esto, qué interesante, verificación de fuentes. ¿Sí? Lenguaje periodístico ligado al lenguaje jurídico y cuidado en la integridad de las personas vinculadas en un proceso. Carlos, ¿por qué crees que es importante justamente que se vea el periodista a sí mismo, pero frente a quien se debe, que es en última instancia la sociedad? Vamos, que si nosotros vemos y nos damos cuenta de cómo se han organizado los medios de comunicación, tienen una estructura que responde a una empresa, es decir, una empresa que crea un producto informativo para ganar plata para la sociedad, sí, justamente. Pero sí, hay un negocio ahí, ¿no? Claro, pero justamente por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que la población, la sociedad como consumidora es o debería ser
como ya lo mencionabas antes, lo más importante. Es decir, si yo voy a comer a un lugar y esta comida no me gusta, yo tengo todo el derecho de reclamar y decir, este producto no está bien. Entonces, lo mismo para la sociedad. Y hay, por ejemplo, una defensoría del consumidor institucional, incluso de organismos no gubernamentales que se dedican pues que la gente conozca sus derechos como consumidor. Sí, justamente. Y bajo la misma lógica de que nosotros somos consumidores de información, tenemos nosotros que estar atentos a la calidad del producto que nos están entregando. Justamente todo ese capítulo va dedicado para hacer conciencia al periodista de que más que un empleado para una empresa mediática, es un servidor público también, porque está prestando un servicio. Es un servicio público, ese enfoque me gusta mucho, Eric. Sí. Pues sí, porque imagínense, incluso hay otro hallazgo del cual vamos a reservar el anonimato de ello, pues porque un juez nos comentó, ¿verdad? Que él conoce a un amigo, que también juez, estaban en un momento de un proceso en contra de una persona que era famosa, o que tenía cierto poder en el municipio, ¿verdad? Entonces, el amigo le comentó que en instrucción no habían encontrado nada, no había prueba suficiente para llevarlo a vista pública, entonces tenía que sobreseer. O sea, ahí terminaba el proceso, en ese momento. Pero por la cuestión de los medios de comunicación que decían, el juez aquí, entonces el medio de comunicación se vuelve como otro poder, pero ese poder está siendo utilizado incluso para intimidar al cuerpo jurídico, ¿ya? Porque, imagínense. Ejerciendo presión. Ejerciendo presión para que algo se dé por el juez. Y eso me lleva a recordar el concepto que te decía anteriormente, el juicio paralelo, que por cierto así se llama el libro que recién ha publicado un gran amigo, un periodista, Renan Alcides Orellana, que es una leyenda, un bagaje importante. 50 años de ejercer el periodismo y están pues de alguna manera resumidos en ese libro que se llama Juicio Paralelo. Y justamente él lo saca de una experiencia que tuvo, similar a la que estás planteando, de alguien que al final resultó ser inocente, pero los medios ya lo habían declarado culpable. Yo no tengo más tiempo que para agradecerles, Carlos y Eric, que se han tomado la molestia de venir y presentarnos esta investigación y este producto que me parece fundamental. Ojalá que otras universidades y que, bueno, le doy la idea también a José Luis, que se lo presenten al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Creo que va a ser muy bien recibido este aporte. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también que nos abrieron las puertas para poder presentar un producto del cual nosotros nos sentimos orgullosos y ¿cómo no? Esperamos que sea del agrado también de nuestros colegas comunicadores y que lo tomen a bien, no como un ataque, porque en realidad nosotros no estamos tratando de decir que lo que están haciendo no está bien, sino también... El que se siente amenazado es porque no está haciendo la cosa bien, ¿no te parece? Sino también para proponerles una mejor manera o una versión de la comunicación más digna, digamos, para la misma sociedad. Eric. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y a todas las familias salvadoreñas que nos están viendo en este momento y a los coordinadores del proyecto y a los demás asistentes, porque sin ellos esto no hubiera sido posible, y también a la universidad, pues a la UCA, porque ellos nos abastecieron de los recursos suficientes para realizarlo, y esperamos pues que, como dijo Carlos, sea una herramienta más y no se vea visto como un ataque personal a los periodistas, porque esto no es eso, sino que es una herramienta más para enriquecer la información para la población. Perfecto, muchas gracias, Eric. Y yo me quedo con este es mío, nadie me lo va a quitar. Tráiganles a los otros muchachos, no lo voy a compartir, me lo quedo yo. Gracias, amigos y amigas, quédense con la programación de Gen TV. Hay mucho más este viernes para todos y todas. Va a ser muy buenas noches.